puedo grabar. Ok, listo. Muy bien. Entonces estamos estamos en el capítulo 24 del Evangelio según San Lucas, camino de Maús. Entonces vemos cómo los apóstoles estaban, y los discípulos, los demás, todos los discípulos, incluyendo los apóstoles, estaban tristes porque Jesús había muerto. Hablamos que inclusive Juan, con todo, el más joven de ellos, aunque no salió corriendo y quedó entre las mujeres que estaban también pendientes de Jesús, igual todo lo que vio, el sufrimiento de Jesús, la misma muerte de Jesús en la cruz, también quedó destrozado. Ellos estaban muy tristes, de tal forma que las mujeres fueron al sepulcro y vinieron con las buenas nuevas de que ya no había cuerpo, que no había ningún cuerpo en el sepulcro. El sepulcro estaba abierto. Ellos se dieron corriendo a ver y con todo que vieron que no había nadie en el sepulcro, igual no creyeron. Mantuvieron todavía la tristeza, el dolor. Podemos eso verlo en el Evangelio de Marcos también, podemos verlo, cómo retratan también ahí la tristeza, que aunque después de que estos dos hombres camino de Maús se encuentran con Jesús y llevan las buenas nuevas de que porque cuando después que les habla, ellos le obligan, entre comillas, le obligan a que vayan con ellos porque era muy tarde, entonces que no se fuera, y llegan con ellos a la aldea de Maús y entonces comparten alimento y Jesús viene como en la última cena, él viene y parte el pan y entonces en ese momento en que él hace todo ese acto, ellos entonces ven a Jesús. Ahí logran percibir a Jesucristo y él desaparece a la vista de ellos. Y ellos van con estas buenas nuevas a los apóstoles y todavía ellos no creen, siguen entristecidos, siguen llorando y tristes, dice el Evangelio de Marcos. Siguen tristes. Entonces, él tiene después que aparecerse ya a los 11 se les aparece y entonces con todo piensan que es un espíritu y el Señor les dice, vengan, toquen, metan su mano, miren todo para que se den cuenta que yo soy. Entonces es que empiezan a creer los apóstoles, que ya creen. Entonces uno se da cuenta de esto, de lo importante que es para el Señor, porque el Señor los regaña con respecto a la incredulidad. Eso es como cuando un entrenador sabe el punto más fuerte que deben tener sus jugadores, o un capitán con respecto a sus soldados, cuál es el punto más fuerte que deben tener, y entonces está ahí encima para que ellos desarrollen ese aspecto importante. En el caso de nosotros cristianos, el aspecto importante es la fe, la confianza en el Señor, la fe total en Cristo Jesús. Una fe sustentada en que Él se merece que uno crea en su palabra, porque nunca ha fallado, porque su palabra se ha mantenido siempre, porque el Señor respalda su palabra, porque el Señor responde por nosotros. Muchas veces uno cree en personas que no respaldan su palabra y con todo uno le da la oportunidad de confiar en ella. Cuanto más Jesucristo, que ha dado muestras de que uno puede confiar en Él plenamente, dio su vida por nosotros, nos trajo una verdad que ha hecho libres a miles y miles de personas a través de 2000 años. Sin embargo, nosotros todavía
Hoy, con todo lo que sabemos, con todas las muestras que el Señor ha dado, nos es difícil mantener esa fe total en el Señor. Decir, igual yo creo en Cristo y entonces nada temeré. Nada temeré, viviré confiado, mi corazón vivirá confiado. No importa quién me desampare, no importa si quedo solo, con todo el Señor me ha prometido que no te dejaré ni te desampararé. Contigo estaré hasta el fin de los días. Es tan difícil para nosotros confiar en el Señor con todo lo que el Señor ha hecho. Y a eso vamos para el tema que vamos a tocar el día de hoy. Esa es la primera referencia para tocar. El tema es, ahora que leímos, el camino de Maús en Lucas 24, vamos a ver una parte especial. ¿Por qué le fueron vendados los ojos a estos dos discípulos? Porque no eran los apóstoles. De hecho, ellos fueron a entregar las buenas nuevas a los 11. Eran discípulos de Cristo, mas no eran sus apóstoles. Ellos estaban en los acontecimientos de Jesús en su prédica, milagros, tenían las esperanzas puestas en el Señor, todas las esperanzas puestas en Cristo. Y entonces se aparece el Señor y dice la Biblia que sus ojos fueron vedados para que no reconocieran inmediatamente a Jesús. ¿Por qué? Porque sus ojos fueron vedados. Eso tiene que ver, es con nosotros, no es con Dios, es con nosotros. Tiene que ver con nuestro aprendizaje, tiene que ver con aumentar nuestra capacidad de credulidad en Cristo, de confianza en Cristo, de creer en el Señor, de construir, de entrenar la fe en Cristo Jesús. Esa fe hermosamente definida para nosotros como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No debe ser completamente cierto la palabra del Señor en nosotros, las promesas de Cristo, ciertas. Eso nosotros esperamos, debemos darlo como ya hecho, porque es una promesa de Cristo, es palabra del Señor. Siempre se va a dar en el tiempo del Señor, pero siempre se va a dar. La convicción de lo que no se ve. Eso de que alguien está convencido, mucha gente está convencida de cosas que son falsas y están ahí, se empeñan diciendo que está testarudo y está ahí empeñado en cosas que ni sirven. Ejemplo deberíamos tomar nosotros de ellos acerca de nuestra confianza en Cristo. Ser testarudos ante la realidad y poner por encima de ella la verdad que es en Cristo Jesús. Los ojos de estos dos discípulos fueron vedados porque es la única forma que uno tiene para aprender. Resulta que ellos tenían un problema grandísimo en su vida. Dice el Evangelio, dice que ellos tenían todas las esperanzas puestas en que Jesús iba a redimir a Israel, iba a rescatar a Israel, pero entonces murió y sus esperanzas murieron con Jesús, con esa crucifixión de Jesús. Ahí murieron las esperanzas de ellos. Estaban completamente tristes, estaban desorientados, estaban con el ánimo en el subsuelo. Sentían que habían perdido todo, que no había servido de nada todo ese tiempo con Jesús, que todo había sido echado en un hueco, en saco roto. Muchas veces nosotros experimentamos eso en nuestras vidas. A nuestras vidas llegan problemas y entonces nos superan en las expectativas.
No pensé que este problema iba a llegar a mi vida. ¿Cierto? No pensé que este problema me iba a golpear de esta forma. Estaban preparados para esto, pero no para esto otro. Y entonces, cuando la realidad supera las expectativas más negativas nuestras, entonces todo se va abajo. Y ya entonces quedamos nosotros con el ánimo en el suelo. Y aunque Jesús está ahí, nosotros no logramos verlo. Y el Señor no manifiesta su gloria enseguida, porque Él quiere que tú y yo nos fortalezcamos en la fe en Él. Si Él enseguida manifiesta su gloria, entonces tú y yo no aprendemos nada. Pero si el Señor espera, así como hizo con los discípulos que iban para Emaús, Él espera un rato y entonces te va enseñando, porque Él les iba hablando, Él les fue hablando acerca de las escrituras desde Moisés, pasando por los profetas, cómo se habló de Él en el Antiguo Testamento. O sea, lo que estaba diciendo es: yo siempre he sido, yo soy el Salvador. Estoy por encima de los problemas. Ustedes tienen que reconocerme aún en los peores problemas. Tienen que reconocer quién soy yo. Así que entonces en el problema van dando en el caminar con esos dos discípulos y ellos están quejándose, dolidos, no pueden con el problema y ya todo está perdido porque Jesús ha muerto. Jesús no ha tenido el poder según ellos para cumplir su palabra, pero Jesús está ahí con ellos e enseñándoles. Muchas veces pasamos por problemas y salimos, si estamos en Cristo Jesús, salimos fortalecidos. Nuestra fe aumenta. Pasamos por momentos difíciles, pero si los pasamos en Cristo, sabemos que igual las muchas aguas no nos ahogarán, ni el fuego nos quemará. El Señor nos mantendrá siempre a salvo. En el mundo tendría aflicción, pero no se preocupen, tranquilos. Yo he vencido al mundo, dice el Señor. Yo he vencido al mundo. Pero fíjense algo, que en el momento en el que ellos ven que el Señor parte el pan, que el Señor empieza a manifestarse, entonces su corazón se regocija. Cuando ellos por fin entienden que el Señor está ahí con ellos. Ya la realidad queda a un lado. Ya pasan de la tristeza, del completo desastre, de derrotados hasta lo sumo, pasan a alegría. Has cambiado mi lamento en baile y me vestiste de alegría, como dice el Salmo. Así que estos hombres pasan de tener la confianza puesta en el mundo, lo que el mundo le había hecho a Jesús, pasan a tener su confianza en lo que Jesús puede hacer por encima del mundo, porque el mundo había matado a Jesús en una cruz, pero Jesús estaba por encima de la misma muerte, está por encima de la misma muerte. Así que el Señor se eleva glorioso por encima de la realidad que trató de atraparlo y también se eleva glorioso por encima de la realidad que tú estás viviendo ahora y de la que vive cualquiera, porque el Señor es todopoderoso. Y entonces el Señor siempre triunfa en mi vida y en tu vida. ¿Para qué? Para traerte una vida, pero no una vida cualquiera. Dice él, una vida en abundancia, una vida digna de vivir, una vida llena de la tranquilidad de que uno está sostenido en el amor, la misericordia, el perdón, la majestad, el poder de Cristo. Así que estos hombres son completamente diferentes.
Cuando empezaron completamente derrotados, tristes, vueltos nada, pero en Cristo Jesús, aunque patalearon y todo, se mantuvieron en Cristo porque ellos tenían su pensamiento puesto en el Señor. Con todo lo que estaban en derrota, ellos tenían la esperanza puesta, apagada por el mundo, porque el mundo golpea feo, pero Dios te da fuerzas, te multiplica las fuerzas cuando no tienes ninguna, te da unas fuerzas sobrenaturales. El Señor pone en ti una tranquilidad, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz viene porque entonces tú y yo confiamos plenamente en aquel que todo lo creó, en aquel que dio su vida por nosotros, que responde tanto por nosotros, que responde por nuestros pecados. El Señor dijo, yo pago por los pecados de él, yo pago por los pecados de ella. Aquí estoy yo pongo el pecho, yo voy delante de él como un poderoso gigante. Así que el Señor tanto nos ama y nos da el sello y la garantía de que seremos más que vencedores en Cristo Jesús, que dice que si aún sí pecamos por debilidad, si pecamos por ignorancia, dice el Señor, tranquilo, abogado tenemos en Jesucristo el justo. Tranquilos, que el Señor responde siempre. Así que nosotros tenemos esta gran bendición de haber creído en el Señor y de disfrutar de las ventajas de ser hijos del Señor. Muchas veces que hay problemas y ustedes y yo no vemos inmediatamente al Señor, el Señor sabe lo que hace. Todo lo que le pasa al cristiano es para bien. Dice la Escritura, ¿cierto? Para los que aman a Dios, todas las cosas les suceden, les acontecen para bien, todas sin excepción. Así que el crecimiento de estos dos discípulos fue inmenso. De hecho, venían con una fe que no tenían los otros, los 11 apóstoles. Vinieron con todas las ganas, no, vimos a Jesús y entonces la cosa ya es diferente y ya el cuento cambió. Ya Jesús vive, Jesús está vivo. El Señor no solamente cumplió su palabra, sino que al cumplirla nos ha redimido. Y nos ha redimido de una forma que ningún ser humano puede hacerlo. Porque la redención que esperaban estos hombres era una redención física, que Jesús los librara como un poderoso rey del yugo de los romanos. Pues esta redención del Señor va muchísimo más allá, porque es una redención mental, espiritual, física, es liberación del yugo del mundo, liberación entonces de las dependencias, liberación de toda esa cantidad de información negativa que nos han dado a través de la vida, la liberación de los pensamientos que han puesto contra nosotros mismos a través de los años, de tal forma que somos tan libres que ya no valemos por lo que el mundo diga, ni siquiera por lo que nosotros digamos, sino que nuestro valor está dado por Cristo Jesús. Imagínense, el Señor nos puso en lugares celestiales, nos ha elevado a la categoría de Jesucristo, nos ha hecho coherederos con Cristo Jesús. El Señor mismo dijo que haríamos cosas mayores que las que Él hizo. El Señor tiene tanta confianza en nosotros y a nosotros nos hace tanta falta confianza en Él. Si nosotros confiáramos en Jesús como Él ha confiado en lo que nosotros podemos hacer,
De verdad le diríamos a la montaña, muévete y se moverán. Y los enfermos de verdad solamente con la sombra se sanarían inmediatamente. Pero lo importante es que si tú y yo hoy estamos seguros, no importa que haya un poco de incredulidad en nosotros, pero si por lo menos estamos seguros que la palabra del Señor es verdadera, que cielo y tierra no pasarán, si por lo menos estamos seguros de eso, que el Señor no miente, no ha mentido y jamás mentirá, y sabemos que su palabra no es de hombre para hacer mentira, ni caer al suelo, ni echarse para atrás como un ser humano, entonces podemos confiar en que lo que el Señor ha dicho acerca de nosotros es cierto. Que nos falte a nosotros dar el paso para creerle totalmente por encima de circunstancias es otra cosa, pero tú y yo podemos empezar por algo seguro, y es que la palabra del Señor es verdadera, que ya Él te lo ha entregado y me lo ha entregado todo, que solamente falta es esa parte pequeña de nuestro lado, porque el Señor hizo todo, hizo el 99%, ese 1% depende de mí, depende de ti. Porque te digo que el día en que de pronto la angustia te lleve a dejar a un lado lo que el mundo dice y solamente te concentres en lo que Dios te está diciendo, ese día la fe en Cristo Jesús en ti se manifestará por completo y entonces verás milagros. Entonces verás el poder del Señor manifestado. Ahora, no hay necesidad de llegar a momentos de angustia, porque ese momento de angustia lo que hace es que tú te separas completamente de lo que el mundo dice. O sea, tú dejas de pensar, ven acá, ¿cómo así que estoy yo caminando sobre las aguas? Si yo peso más que el agua, yo debería estar hundiéndome. Tú dejas de pensar en eso como Pedro cuando caminó sobre las aguas, sino que tú te centras únicamente es en Jesucristo, en aquel que te dio vida, aquel que te puso en este mundo, aquel que te mantiene vivo todos los días, sustenta, aquel que te hace respirar, aquel que te tiene en este momento de pie. Tú pones tus ojos en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Y esos ojos puestos totalmente a través de los ojos, ves entonces que la realidad se doblega ante Cristo, que la realidad no tiene nada que hacer ante el Señor. Así vives tú de ahora en adelante y entonces no hay nada que pueda interponerse entre la gloria de Cristo y tú. Entonces ahí tú puedes vivir, entonces puedes vivir por fe, porque el justo por la fe vivirá. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Es hora de que nos concentremos en querer agradar a Dios. Hay hombres y mujeres que se empeñan en agradar a alguien, al marido, a la mujer, a los hijos, al vecino, al otro, al de para acá, al de para allá, al jefe. Es hora de que nosotros nos concentremos en agradar a Cristo, en agradar al Señor, en rendirle pleitesía, gloria a Cristo Jesús. Pues sí, en vivir glorificando al Señor, en vivir pendiente del Señor en todo momento, porque ese es el beneficio más grande para nosotros. Porque estando en Cristo estamos revestidos de Él y entonces ya nada nos puede pasar, porque el Señor entonces acampa alrededor nuestro. Somos uno con Cristo, así como Cristo es uno con Dios. Somos uno solo en el Señor. Y entonces veremos milagros, podemos volver a ver otra vez discípulos del Señor, que con la sombra de ellos se sana la gente, que solamente con decir calma, calla, enmudece, la enfermedad se va. Es hora, ya es hora
de que nosotros actuemos como verdaderos hijos de Dios. Demos ese paso que el Señor espera con toda confianza en que vamos a darlo. Ese paso que nos va a colocar en la posición de reflejos de Cristo aquí en la tierra, de luz del Señor, de que ahora en adelante nosotros tengamos la potestad para llamar las cosas no como el mundo las llama, sino como las llama Cristo. Porque el mundo de pronto llama a un familiar tuyo como perdido, llama de pronto a un amigo tuyo como un desechable, como alguien que ya no tiene esperanza. Pero Dios, en cambio, lo llama en la cruz como un redimido, como alguien que tiene todas las esperanzas de ganar su vida en Cristo. El mundo no da 5 centavos por uno, pero Dios dio toda su vida por nosotros. Es hora que veamos con los ojos de la fe, los ojos puestos en Cristo Jesús. Bueno, mis hermanos, este es el mensaje para el día de hoy. El mensaje para ustedes y para mí. Me llegó al pelo. Dios los bendiga en Cristo Jesús. Bueno, gloria al Señor. Así es. Bueno, gloria a Cristo nuestro Señor. Gloria al Señor. Oremos para que el Señor nos ayude a que su palabra quede fundida en nosotros. Que seamos la palabra viviente del Señor caminando por el mundo. Gracias, Señor, te damos por tu amor y por tu misericordia. Solamente tú, Señor, puedes darnos palabra de vida. Puedes darnos ese alimento de tu palabra y darnos a beber de tu Espíritu Santo para jamás tener sed, para jamás ir al mundo, a beber del mundo, a comer del mundo, porque en ti estamos más que saciados, Señor. Con la comida de vida, Señor, porque tú eres el pan de vida. Tú eres, Señor, quien nos vivifica. Te pedimos, Señor, que nos conviertas siempre en terrenos aptos para que tu semilla, Señor, la semilla de tu palabra, crezca en nosotros. Esas raíces, Señor, nos inunden y demos frutos tuyos, Señor, al 100%. Gracias, Señor Jesús, por tu amor, misericordia, perdón, majestad y poder, Señor, porque tu palabra es poder para los que creen, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Tú eres Dios, Señor. Bueno, el Señor los cubra. Los quiero mucho. Dios los bendiga. Saludos a todos por allá. Saludos a Lucía, todos por allá. Que el Señor los bendiga. También por acá también a David, Sarito, a todos. Seguimos orando unos por otros, a mi mamá, a papá, a todos allá. Que el Señor los siga bendiciendo. No dejen de orar, no dejen de leer la Biblia. Siempre hay tesoros escondidos ahí. El Señor siempre nos habla a través de su palabra. Mantengámonos en oración. Saben que el mejor amigo que podemos tener es Cristo. Con Él debemos hablar todos los días, en todo momento. Siempre está dispuesto a escucharnos. Y esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza de que sabemos que el Señor siempre nos escucha y que entonces nos cumple conforme a su buena voluntad agradable y perfecta. Esa es nuestra confianza total en el Señor, de que siempre, siempre nos escucha. Así que esa fe manténgala siempre arriba en el Señor. Dios los bendiga y los guarde. Amén, amén, amén. Tengan una feliz noche. Dios los bendiga. Amén, amén, amén. Rosita, Dios los bendiga y los guarde. Gracias, mi amor. Que Dios los bendiga. a mañana. Gracias. A mañana. Dios los bendiga y los guarde. La Marlencilla. Doña Clau, bendiga, mija.